que en esta oportunidad pues vamos a tener lo que es la primera ley de Newton. A eso se refiere, y la primera ley de Newton pues es prácticamente el equilibrio. No va a haber movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Y para resolver este ejercicio pues tenemos que tomar en cuenta lo que es las fórmulas que intervienen para un triángulo rectángulo. Ya sabemos que sumatoria de ángulos internos es igual a 180. Pitágoras pues también nos puede servir, que es c cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado. Y algunas funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que serían las principales, dependiendo del ángulo que ustedes vayan a considerar. Y en este caso pues vamos a considerar lo que son la sumatoria de fuerzas en el eje Y como sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces prácticamente ese sería el formulario que tendríamos que aplicar para este tipo de problemas. Muy bien, el ejercicio indica: calcule la tensión de cada una de las cuerdas, ¿sí? Y cada una de las cuerdas pues es lo que yo tengo aquí establecido: cuerda A, cuerda B y cuerda C. Esas tres cuerdas pues tienen una tensión. Todo esto está en equilibrio, no existe ningún movimiento. Entonces, por esa razón es que podemos hacer nosotros uso de estas condiciones que son iguales a cero, ¿verdad? Entonces, debemos de calcular las tensiones si el peso del objeto es 175 newton. Entonces, ya tenemos ahí definido lo que es el peso. ¿Qué sucede entonces? Que voy a tener pues un sujetador que está al cielo, otro sujetador que está en pared, y que entonces tengo esas cuerdas que están sujetando a este objeto. Y voy a tener que identificar cada una de estas, ¿cómo se llama este? Tensiones que voy a ir colocando, ¿verdad? Entonces va a ser tensión C, tensión B, tensión A, o si alguien puede decir, bueno, le puedo denominar tensión 1, 2, 3, también, no habría ningún problema. ¿Qué sucede entonces? Vimos que nosotros tenemos que crear esos famosos diagramas de cuerpo libre, y los diagramas de cuerpo libre, bueno, ya está indicando qué es lo que está sucediendo solo con el simple objeto. Cuando yo me refiero al objeto, es qué está sucediendo entonces con esta parte. Y con esta parte se puede decir que voy a hacer una sección, ustedes me entienden, y esa sección es la que yo ya tengo dibujada en esta otra parte, ¿verdad? Al momento de hacer esa sección voy a representar yo entonces vectores, y esos vectores pues yo ya los tengo aquí establecidos, que es un vector tensión C o valor C, y el otro hacia abajo, que es otro vector que va a ser igual al peso, y el peso dice que vale 175. Entonces empezamos a aplicar lo que es la condición de equilibrio para este primera condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero siempre y cuando las fuerzas hacia arriba van a ser positivas. ¿A qué se refiere con fuerzas hacia arriba? Ah, este vector, el vector que tengo acá, este está yendo hacia arriba, y como está yendo hacia arriba, entonces voy a decir que es positiva. Y entonces va a ser mi valor C. Si alguno quiere, puede decir, ah, es tensión C, está bien, pero lo vamos a dejar como incógnita C. Muy bien, ¿quién va hacia abajo? Ah, tengo que analizar también mi diagrama de cuerpo libre, me indica que este va hacia abajo. Como va hacia abajo, entonces va a ser negativo, y como va a ser negativo, entonces voy a indicar ahora que es hacia abajo menos el peso. ¿Qué otra fuerza interviene? Pues no interviene ninguna otra fuerza. Entonces puedo yo despejar el valor de C. Como yo quiero hallar la tensión C, C dice que va a ser, al momento de despejarla, que el W es negativo, lo paso hacia el otro lado, y al momento de pasarlo hacia el otro lado va a pasar positivo. Entonces se convierte ahora en W. ¿Qué pasa entonces con la tensión C? Si el peso W es igual a 175 newton, entonces la tensión en C, que sería la primera variable que yo estoy hallando, en este caso pues va a ser 175. Entonces ahí yo ya tengo esta, mi primera variable. ¿Qué fue lo que hice? Vuelvo a repetir, simplemente a imaginarme qué está sucediendo en este tramo. Posteriormente tengo que ver y analizar estas mis tensiones que se unen en este punto amarillo,
Y en este punto amarillo también yo puedo decir que puedo crear una sección y esta sección también ver qué sucede y qué es lo que debo de determinar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en condiciones de determinar los ángulos internos de cada uno de los triángulos que se van a formar ahí. Pero en esta oportunidad vamos a copiarlo. Vamos a copiar esto para ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Muy bien, solo me voy a pasar por acá. Y entonces ya vamos a tener otra vez la condición de lo que tengo acá representado. Lo tengo así a grosso modo, pero solo para poder visualizar. Muy bien, ya hallé tensión C, necesito hallar tensión B y necesito hallar tensión A. Para ello lo que tengo que hacer es calcular prácticamente las componentes. Recordemos, ¿a qué se refiere con componentes? Ah, porque tengo que tener componente X y componente Y. Solo le voy a dibujar acá a esta. Vamos a ver, sí, ya tengo ahí como quien dice mi vector indicado a esta posición. Solo que por el tamaño. Y recuérdense que toda la vida voy a tener ahí famosos triángulos rectángulos, ¿verdad? Y como tengo triángulos rectángulos, es la condición que debo de yo de trabajar con estas fórmulas o poder despejar alguna de las variables. Entonces ahí ya tengo representado un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa con ese triángulo rectángulo? Por favor, tomen en cuenta, me están dando este ángulo de 55 en la parte acá interna. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que hacer un juego de números para poder determinar entonces qué es lo que está sucediendo. Acá tengo 55 grados, ¿sí? Recordemos que yo puedo hallar el ángulo acá, como también puedo hallar este otro ángulo de acá abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo voy a tener entonces que operar 90 menos 55 para poder obtener el ángulo y el ángulo interno va a ser de 35. Entonces yo voy a tener acá 35 grados. Ah, como también es un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo se puede decir entonces de que voy a tener un ángulo recto de 90. Entonces, esto cuadrito significa que es un ángulo de 90. ¿Qué pasa entonces? Yo necesito determinar el ángulo, porque para trabajarlo necesito establecer este ángulo. Y otra vez podemos aplicar las condiciones de ángulos internos, ¿verdad? Que sería 90 menos 35 y esto va a ser igual a 55. Curiosamente, pues se traslada el ángulo original a esta posición. Entonces se puede decir que yo tengo ahí ese ángulo de 55, ¿verdad? Al momento de sumar estos tres ángulos internos, 55 ¿no? Más 35 me va a dar 90 y 90 serían 180. Entonces sumatoria de ángulos internos va a ser igual a 180, ¿verdad? Por favor, solo para que lo tomen en cuenta. ¿Qué sucedió con eso? Yo lo que quería era determinar este ángulo. Por lo tanto, este ángulo aún ya no me va a servir. Y entonces hasta incluso puedo yo también borrar estas mis representaciones del triángulo que me habían salido. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Yo quiero determinar las famosas componentes. Componentes, muy bien, voy a dibujar una componente. En este caso lo quiero hacer de este color. Entonces voy a tener una componente en eje y una componente en el eje X, ¿verdad? Y para trasladar este mi componente, es como quien dice, estuviera yo trasladando esta mi componente hacia acá. Y entonces, ¿qué estoy logrando otra vez? El famoso triángulo rectángulo. Y ahí ya puedo yo determinar entonces esas componentes para esta mi tensión B, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Voy a hallar una tensión Bx y voy a hallar también una tensión BY. Para ello debo de utilizar entonces estas mis condiciones que tengo acá de lo que es mi triángulo rectángulo y entonces es lo que tendríamos que ver
qué es lo que va a aplicar o no para ello. Ok, ¿qué me dice que voy a aplicar? Va a depender mucho, ¿verdad? Si seno o coseno, pero va a depender. Ok, si yo quiero hallar BY, ¿qué voy a utilizar? Recordemos que este va a ser el opuesto. Como este es el opuesto, ¿quién tiene el opuesto? Seno del ángulo. Entonces puedo trabajar seno de 55 grados va a ser igual al opuesto. ¿Quién es el opuesto? Va a ser BY. Dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa es el valor de B. Entonces puedo dejarlo en función de B. Como B está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar y eso te transforma a B seno de 55 para la componente BY. Y es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Determinar esta componente. Ahora quiero hallar la componente en X, ¿verdad? Y la componente en X es a través también de una función trigonométrica. Y esa función trigonométrica, en este caso vamos a utilizar lo que es coseno. Coseno de 55 va a ser igual. Adyacente es BX. Entonces ya tengo BX dividido hipotenusa otra vez. Pero la hipotenusa es B. Está dividiendo y pasa a multiplicar. Y con ello ya encontré yo entonces las componentes para mi tensión B. El objetivo es dejarlo en función de la variable B. Muy bien, pero ¿qué sucede con A? Con A también tengo otro vector. Este otro vector, perdón, no era ahí. Este otro vector está indicando esta dirección. Es una magnitud A y tenemos que determinar ahí cuál es el ángulo. El ángulo, me están diciendo que tengo 15 grados internamente. Entonces voy a tener 15 grados para que ustedes visualicen otra vez qué es lo que sucede. Es como que yo tuviera aquí un triángulo rectángulo que tenemos acá. Y me están dando entonces un ángulo de 15 grados. Sabemos que el ángulo interno en esta situación es de 90. Entonces quiero determinar ahora este ángulo porque yo quiero trabajar con este ángulo. ¿Qué sucede entonces? Que vamos a hallar que es 90, perdón, menos 15 y esto es igual a 75. Yo quiero este ángulo y con este ángulo puedo trabajarlo. ¿Ok? Voy a eliminar la forma que se me había dado. Quiero trazar otra vez mis vectores. Los voy a hacer con un color diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Vea que aquí tengo este vector en X para vector A y mi vector en Y también para el mismo A. Entonces ya tengo ahí otra de las condiciones, traslado este para acá y pues prácticamente es como que tuviera yo otra vez un triángulo rectángulo con un ángulo de 75. Vuelvo otra vez a revisar, mis fórmulas, ¿qué fórmulas puedo aplicar? Seno o coseno, ¿verdad? Va a depender mucho y deben de tener mucho cuidado. Lo voy a hacer por el otro lado y vamos a tener lo siguiente. Por favor, tengan cuidado con las componentes. No es complicado, sino solo es de tener mucho cuidado. Ok, si yo trabajo con mi ángulo de 75 y aquí estoy en contra, esto va a ser el opuesto. Entonces voy a utilizar seno del ángulo, pero ahora va a ser seno de 75. Va a ser igual al opuesto, pero ¿quién es el opuesto? Yo sé que es AY. ¿Quién es el adyacente? Es AX. Entonces va a ser este AY dividido ¿quién? Hipotenusa. Pero la hipotenusa es el valor de A. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces por esa razón me queda acá. Si ya visualizamos más rápidamente, A coseno de 75 va a ser igual a X. Rápido puedo aplicarlo haciendo lo contrario y solo que ahora estoy utilizando coseno. Entonces con ello yo puedo determinar también las componentes en estos vectores. Con ello estoy logrando descomponer cada uno de estos vectores.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que como tengo que encontrar estas variables A, B, pero esas variables A, B están en función del peso que está colgando de C, entonces esa es la cuestión. Tengo que ir interpretando todas estas ecuaciones que se van formando de acuerdo a los ejes cartesianos, tanto en eje X como en eje Y, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Voy a copiar solo mi diagrama para que lo veamos mejor en esta situación. Muy bien. Entonces voy a eliminar lo que ya me sirvió para poder determinar esos ejes o esas coordenadas. Y entonces solo voy a hacer ahora esto. Es como que ahorita elimináramos esta mi componente A, esta mi componente B. ¿Y qué sucede? Solo tengo entonces el AY respecto al eje Y. Voy a tener mi BY, solo lo estoy dibujando así a grosso modo para que ustedes puedan visualizar. Y ahora tengo BY. ¿Qué sucede entonces? Encontré fuerzas en el eje vertical y encuentro una fuerza, o ya tengo una fuerza también hacia abajo, que va a ser el peso del objeto, y también ya tengo aplicado ahí otra de las condiciones. Y si ustedes se dan cuenta, una fuerza BX se va a la derecha y otra fuerza se va a la izquierda, que va a ser AX. Entonces yo ahí ya tengo, se podría decir, mi análisis de ecuaciones tanto en eje X y eje Y, que es lo que queremos determinar, ¿verdad? Solo quiero traer también el resto de información porque me va a servir. En este caso va a ser esto. Muy bien. Entonces ahora se nos va a prácticamente a crecer o incrementar las ecuaciones porque como son prácticamente se vuelve como que un sistema de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de dos variables o incluso hasta tres variables, pero ahí va a depender mucho de las condiciones. ¿Qué sucede entonces? Lo que voy a hacer ahora va a ser el análisis de que voy a decir sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0 siempre y cuando todas las fuerzas hacia la derecha son positivas. Tenemos que dar la orientación y cuando me refiero hacia la derecha es que estoy diciendo que me voy de aquí para allá y que todas las fuerzas en esa dirección son positivas. Entonces, esa es la situación que tengo que ir yo viendo. Conclusión entonces, BX se va a la derecha, como se va a la derecha, BX es positivo. Entonces tengan mucho cuidado con el signo, porque el signo tiene, tiene ahí sí que bastante que ver, si no el resultado va a ser incorrecto. Si yo estoy analizando el eje X, solo para que a quienes no lo hayan comprendido, estoy analizando esta área, ¿verdad? Solo el eje X. Entonces, AX está contrario, como está contrario va a ser negativo, menos AX. Ya no existe otra fuerza, como ya no existe otra fuerza, esto va a ser igual a 0. Muy bien, puedo sustituir BX. ¿Quién es BX? Ah, BX, veo que tengo esta condición. Entonces puedo cambiarla y puedo decir BX va a ser vector B coseno de 55 menos AX. AX también se puede decir que puedo despejarlo, va a depender mucho de quién es AX, menos A coseno de 75 y esto va a ser igual a 0. ¿Qué hice? Cada una de las componentes las sustituí dentro de las variables que estoy encontrando y entonces ahora, ¿qué sucede? Puedo despejar para cada una de ellas. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo aquí tengo dos variables y dos variables que desconozco y que no puedo determinar todavía.
puedo despejar para una de ellas, pero va a depender de qué es lo que querramos encontrar. Pero por el momento le voy a decir que b coseno de 55 va a ser igual a. ¿Qué pasa con ese a? Este a coseno 75 lo estoy pasando al otro lado. Como lo estoy pasando al otro lado, pues va a cambiar de signo. Entonces va a ser igual a coseno de 75. Si yo quiero despejar A o quiero despejar B independientemente, entonces quiero dejar solita esta A. Y como quiero dejar solita esta A, entonces voy a decir que B queda en su lugar, coseno de 55 queda en su lugar, dividido coseno de 75. Coseno de 75 está multiplicando a la variable A. Entonces, ¿qué puedo decir? Que voy a dejar solita la variable A. Y ahí pues puedo encontrar variable A o puedo encontrar variable B, independientemente cuál de las dos variables. ¿Cuál es la situación? No he logrado encontrar entonces un valor numérico para cada una de las variables, pero entonces tengo que recurrir a, bueno, a las condiciones ahora del eje Y. Muy bien. Solo voy a trasladar todo mi proceso, lo voy a colocar por acá, pero lo vamos a dejar preventivamente por ahí. Y quiero tener otra vez mi diagrama. Y mi diagrama, ¿qué está diciendo? Diagrama ahora voy a aplicar las condiciones de equilibrio en el eje Y. Ahora solo las fuerzas que intervienen en el eje Y. Entonces, ¿qué puedo hacer? En el eje Y dice que voy a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 si mis fuerzas hacia arriba son positivas. ¿Quiénes van hacia arriba? Las que van hacia arriba es AY, BY. Entonces esas son las que voy a colocar en esta condición. AY va a ser positivo, más BY también va a ser positivo. Y recordemos que tengo una variable C. Esa variable C, que es una tensión también y va hacia abajo. Y si ya tengo ese valor, va a ser igual a menos C. ¿Por qué negativo? Es negativo porque esta fuerza va hacia abajo y por esa razón es que va a ser negativo. Siguiente. Bueno, entonces ahora sustituyo las componentes. ¿Quién es AY? AY dice que es A seno de 75 más BY. ¿Quién es BY? Es B seno de 55 menos C. Pero C ya tengo un valor que acabábamos de encontrar y habíamos dicho que C es 175. Entonces ahora le colocamos menos 175. Y esto va a ser igual a 0. Vuelvo a repetir, estamos analizando el eje vertical y el eje vertical solo influye a Y, BY y C. Y por esa razón yo ya tengo acá esta mi condición. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Puedo despejar y puedo determinar qué es lo que está sucediendo con esto. Y puedo decirle ahora que esto puedo decir que A seno de 75 más B seno de 55 va a ser igual. 175 está en este lado y pasa al otro lado positivo. Entonces ahora voy a tener igual a 175. ¿Qué sucede? Sucede que tengo una, dos variables y aquí también tengo una y dos variables. Entonces puede ser que aplique yo algún método de sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2 en las cuales pues tengo que sustituir algún parámetro para poder encontrar entonces el otro parámetro. En este caso pues ya me está indicando que tengo el valor de A. Y en este caso el valor de A me está diciendo que es B coseno de 55 partido coseno de 75. Esto puedo aplicarlo a la otra ecuación y puedo sustituirlo.
Entonces puedo sustituir ese parámetro. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que voy a tener lo siguiente. A dice que vale B coseno de 55 partido coseno 75 y puedo resolverlo por el método de sustitución, por decirlo así. Y entonces, ¿qué tengo acá? B coseno de 55 partido coseno de 75, ¿sí? Mucho cuidado, es lo que vale A. Y si quieren lo vamos a colocar acá en paréntesis. Por el seno de 75. Es diferente seno de 75 con coseno de 75. Por favor, debe de tener mucho cuidado. Y el otro va a ser más B seno de 55. No sufrió ningún cambio, lo dejamos igual. Y el 175 también no sufre ningún cambio, también lo dejamos igual, ¿verdad? Entonces, repitiendo, ¿qué es lo que hice? Encontré dos ecuaciones. Esa ecuación, pues despejo para una de las variables y sustituyo en la otra ecuación para poder determinar entonces el valor de la siguiente variable. ¿Qué variable me falta? Me falta determinar cuánto vale B, la tensión de B, o cuánto vale la tensión de A. Cualquiera de las dos incógnitas podemos trabajarlo, ¿verdad? Por favor, acá también tenemos que tener mucho cuidado de operar coseno de 55 dividido coseno de 75 multiplicado por el seno de 75 y aplicamos seno de 55. ¿A qué voy con esto? Que mi ecuación está quedando en función de B. Entonces, con eso puedo yo encontrar la tensión en B de mi sistema. Y es lo que yo quiero establecer, ¿verdad? Entonces, vamos a operar, pero por favor les decía mucho cuidado con esas operaciones. Muy bien. Por favor, la calculadora en modo de digrados para que no tengan también ninguna respuesta diferente. Y en este caso voy a aplicar coseno de 55, es este dato. Pueden dividir dividido coseno de 75. Vean que lo estoy haciendo paso a paso porque a veces también da complicación al no hacer bien la operación en calculadora. Y por último, seno de 75. Por favor, mucho cuidado. Y esto me va a dar un valor de 2.1406 de B. Yo le coloco 4 dígitos porque nos ayuda bastante a poder ser más exactos con este parámetro, ¿verdad? Por favor, vuelvo a repetir, mucho cuidado, 2.1406 del valor de B. ¿Qué fue? Al hacer coseno de 55 dividido coseno de 75 por seno de 75. Por favor, mucho cuidado con esos datos. Continuamos. Más B, pero ahora seno de 55. Simplemente tenemos seno de 55 y aplicamos seno de 55 y va a ser igual a 0.8191. 0.8191 y esto va a ser igual a 175. Por favor, como aquí son coeficientes y una misma variable y están sumando o tienen signos iguales, pues prácticamente se va a sumar, ¿verdad? Entonces mucho cuidado ahí. En este caso es 0.8191 más 2.1406 y en este caso va a ser igual a 2.9597 del valor de la variable B. Este valor está multiplicando, como está multiplicando, entonces pasa a dividir. Variable B o tensión B va a ser igual, despejamos 175 y dividido el factor 2.9597.
Y con ello, pues si ustedes se dieron cuenta, ya ahorita el mismo ejercicio pues está logrando determinar cuál es la tensión en A y cuál es la tensión en B. Otra vez recurrimos a calculador. En este caso es 175 dividido el último valor en mi calculadora y me va a salir que es 59.1265. Y recuerden la dimensional, que son newtons, que es lo que nos habían dado al principio, ¿verdad? Al principio nos habían dicho que el objeto pesa 175 newtons. Y entonces ya se distribuye la tensión y vean la tensión ya disminuyó porque la tensión en B está inclinada y esa tensión en B vale 59.12. Y con ello pues yo ya encontré acá la tensión en B. Ah, bien, pero también necesito determinar la tensión en A. Ya tengo C, ya tengo B. Entonces ahora recorro irme a la fórmula anterior en donde despejé para A. Y entonces en este caso vengo y sustituyo parámetros. B me dice que va a ser 59.1265 newton. ¿Por quién? Por coseno de 55, por favor, mucho cuidado, dividido coseno de 75. Y esto dice que va a ser a el valor de A, que es la tensión A. Vuelvo a insistir, mucho cuidado con el calculador al momento de ingresar esos datos. Por coseno de 55, ya tenía el dato de 59.12, me va a dar esto, dividido coseno de 75. Les insisto, mucho cuidado con esas operaciones. Y el valor de A me dice que va a ser 131.03. Si quieren 4 dígitos, 131.0321 newton, y esto va a ser igual al valor de A. Por favor, cuando sea su evaluación o cualquier ejercicio, necesito que ustedes me dejen la constancia de todo el proceso que se hizo por acá, y a la vez, pues la respuesta, y la respuesta mejor si es al lapicero, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá. Respuesta, dos puntos. A es igual a 131.0321, ¿verdad? Valor de B. B. ¿Cuánto vale B? 59.1265. 4 dígitos si es posible. Y el valor de C, que en este caso pues es la tensión misma, de 175. Y a eso pues ya puedo yo determinar que esta es mi respuesta. Respuesta indicada al lapicero, por favor. Y mejor si lo quedan bien enmarcadito, para que ya lleguemos a la conclusión de lo que nos dio entonces nuestro ejercicio.